Qué gusto, mis apreciados, bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo programa de Lección de Esperanza, la lección número 13. Y si les gustan las buenas noticias, no se lo pueden perder porque está lleno de buenas noticias esta última lección de este trimestre. Para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de alegría, de gozo, estar nuevamente junto a ustedes en esta lección. No es casualidad que el último capítulo del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, termine como termina. El capítulo pasado, el 15, hablamos del dolor, el sufrimiento, la pasión de Jesús. Y ahora se nos presentan las escenas que surgen después de eso, lo que viene después de la crucifixión de Jesús. Y como todo lo que viene de Dios, las historias con Él siempre terminan con victoria y con esperanza. ¿Sabes? Así Dios quiere que termine tu historia, con victoria y con esperanza. Así que bienvenidos a este viaje por la lección número 13. Se nos hablaba en esta lección de que Jesús muere un día de preparación. Cuando leímos Marcos capítulo 15, versículo 42 al 43, se nos dice lo siguiente: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces se nos hablaba del día de preparación que venía previo al día sábado. Es en esas horas en las que muere Jesús. Y conociendo esto, entonces se mueven a preparar todo para que Jesús durante el día sábado pueda descansar. Y es allí donde encontramos que Jesús, aún en esta parte importante de su ministerio, también cumple el mandamiento y descansa en sábado. Y no solamente eso, sino que también sus seguidores, sus discípulos, fuesen hombres o mujeres, guiado por las enseñanzas de Jesús, también guardaron el día de reposo. ¿De dónde hay evidencia de esto? Hay muchísimas, algunas de estas te las comparto. Marcos capítulo 16, versículo 1 dice de la siguiente manera: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Se nos menciona entonces que en el capítulo 15 leímos que estuvieron ellas haciendo los preparativos y durante el sábado descansaron. Y ahora, cuando finaliza el sábado, comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 16, al finalizar el sábado, el día de reposo, van ellas a comprar las especias y continuar lo que estaban haciendo, su tarea de ungir el cuerpo de Jesús. Y también cuando leemos Lucas capítulo 23, versículo 56, se nos dice: y estas mujeres vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Claro, ¿verdad? Clarísimo está allí. Ahora, hay una buena noticia. Luego de esto se nos menciona de la resurrección de Jesús. Y desde el siglo II, una gran parte del cristianismo consideró como significativo el hecho de que Jesús hubiese resucitado en domingo y tomaron esto como un argumento presunto para la sacralidad del domingo o para hacer un cambio en el día de adoración dado por Dios y cambiar del sábado al domingo. Entonces ellos lo que arguyen, o la razón por la que ellos tienen como base para decir que ese cambio es porque Jesús, al resucitar el domingo, estaba dando la pauta para que ahora se cambiase y se adorase en este día. Pero ¿será eso lo que enseña la Biblia y lo que podemos leer tú y yo en el Nuevo Testamento? Pues la Biblia sí nos deja claro cuál es el memorial o un símbolo de recordación de la resurrección de Jesús según la Biblia, y vamos a ver qué es lo que dice la misma palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 12, allí se nos dice: sepultados con Él, o sea, en Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí nos queda claro algo. Cuando alguien es bautizado, como indica la Biblia, que es por inmersión, donde la persona es sumergida en el agua y luego sale, símbolo de que así como murió Cristo por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida, entonces el memorial para nosotros de la resurrección es el bautismo, cuando Cristo nos da la posibilidad de entregarnos a Él para que nos dé una nueva oportunidad de vida. No tiene nada que ver con el día de adoración. No hay una sola palabra, no hay una sola oración en toda la Biblia que sugiera al menos, que dé el menor indicio de hacer un cambio del sábado al domingo como un recordatorio de la resurrección o como una razón válida para cambiar el día de adoración. Ahora, claro que debemos regocijarnos, alegrarnos, estar supremamente felices por la resurrección de Jesús. Es algo maravilloso porque al ocurrir esa resurrección el domingo en la mañana,
luego del día de descanso, el día de reposo, Jesús estaba triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, y entonces esa resurrección de Él también es la esperanza, la confirmación, la seguridad de que nosotros también podremos confiar en todas sus promesas, y una de esas es que si descansamos en Cristo seremos resucitados, así como Él resucitó de los muertos, y que si hemos perdido algún ser querido, esas personas que han descansado en Jesús también escucharán la voz de Jesús y serán resucitados cuando Cristo regrese. Ahora continúa el relato del capítulo 16 diciéndonos algo interesante. Van las mujeres hacia el sepulcro, van tristes, van preocupadas, quieren ir a continuar la labor de ungir el cuerpo de Jesús. Dice Marcos capítulo 16, versículo 2 al 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron la piedra removida y esta piedra era muy grande. Iban preocupadas porque ellas conocían que en ese entonces se sellaban los sepulcros con unas piedras inmensas de un gran tamaño y de un gran peso. Ellas decían, queremos ir a ungir a Jesús, pero ¿quién nos podrá ayudar a correrla? Pero a tremenda sorpresa. Cuando llegan, la piedra está movida y no solamente se ha movido. Entonces, cuando ingresan al sepulcro, dice la Biblia allí en Marcos, que se encuentran con una persona vestida de blanco, que les dice a ellos, yo sé ustedes a qué vienen a buscar a Jesús. Él no está aquí. Él ha resucitado, vayan y cuéntenselo a todos. Pero la primera reacción de estas mujeres es quedar atemorizadas, por lo cual el agente de Dios en ese momento le dice, no teman, no se asusten, más bien vayan y cuenten a otros la buena nueva. Pero en medio de su confusión, ellas, lo que sucede es que se quedan calladas. Y entender esto, porque es un momento difícil para ellas, de muchísimo dolor, se sentían tristes, habían olvidado algunas palabras que Jesús les había dado acerca de su pronto regreso. Él les había dicho que lo volverían a ver, pero en medio del dolor que ellas estaban enfrentando, del sufrimiento por la pérdida tan grande, ellas no eran capaces de recordar esas lindas promesas que Jesús les había dejado a ellas. Ahora, para algunas personas puede costarle, puede pasar por su mente que es algo muy complicado de entender e inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado, algo que para muchos es como una historia que no tiene fundamento, algo muy ilusorio. Pero saben, mis apreciados, la evidencia de la resurrección es sustancial, muy razonable y de lo cual hay amplia evidencia. Algunas de esas son las siguientes. Muchas personas, historiadores, comentadores y aún detractores han mirado y la tumba está vacía. Es la única tumba vacía. Si tú vas a mirar a diferentes lugares del mundo, sus grandes líderes religiosos van a visitar las tumbas de esas personas, pero la tumba de Jesús es la única tumba vacía. El gran Dios bajó del cielo y esa tumba vacía es el recordatorio de que Él tiene poder sobre la muerte. Ahora, era imposible también, otra evidencia es que era imposible que los discípulos pudieran tomar el cuerpo. Por muchas razones, estaba muy custodiado ese lugar, ese sepulcro. Estaba lleno de soldados. Segundo, al tener tanta custodia sería muy fácil de que la gente pudiera percibir quiénes habían ido. Tendría que generarse un conflicto, por decirlo así, físico, o una batalla o una especie de disputa para poder llevarse el cuerpo de Jesús. Pero nada de eso quedó y ni siquiera los enemigos de Jesús pudieron argumentar eso porque no sucedió. Los discípulos habían huido de ese lugar asustados por sus vidas. Ahora, cuando Jesús resucita es visto no por unos pocos, sino por muchísimas personas, de lo cual relata la Biblia y algunos comentadores de la época judía. Y no solamente eso, sino que Jesús es visto por una persona que era enemiga del cristianismo como lo era Saulo de Tarso. Y el encuentro que tiene Saulo con Jesús no solamente lo impacta, sino que cambia y transforma su vida para siempre. Ahora, estas mujeres que estaban allí en el sepulcro, que estaban tristes, su esperanza se ha desaparecido, y no solamente para ellas, para los discípulos. Creían que cómo era posible que su Salvador estuviera muerto, que se hubieran salido con la suya sus enemigos. No recordaban las palabras de Jesús de Juan 16:22 cuando les dijo, yo os volveré a ver. Y lo que les dijo a ellas es también un mensaje para nosotros. Vamos a ver a Jesús, lo veremos cara a cara. Ahora, Jesús repetidamente pedía que no contaran a otros acerca del poder que Él había ejercido para ayudarles a ellos, la manera maravillosa en que había bendecido sus vidas y el poder a través del cual había obrado grandes milagros para con ellos. En principio, las mujeres habían sido testigos de la resurrección de Cristo, guardan silencio. Pero ese silencio no iba a durar por mucho tiempo.
En Marcos 16:20 dice que ellas salieron y predicaron, y no solamente ellas, sino todos los discípulos salieron a predicar a todas partes. Y no solamente eso, ¿sabe? Algo interesante que nos dice Marcos 16:20 dice, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que les acompañaban o que les seguían. Ahora Jesús, a través del ángel, le dice, vayan y anuncien estas verdades. Y ahora Jesús aparece a dos mujeres, a María Magdalena, luego aparece a dos de sus discípulos. Ellos van y cuentan a los discípulos, pero ellos no creen, les parecía imposible que hubiera sido resucitado. Por lo cual luego Jesús aparece a los 11 y les hace un reproche por no haber creído, por haberse dejado llevar por la incredulidad, que ojalá nunca vayamos nosotros a caer en esa triste condición de dejar de creer en Jesús por alguna circunstancia que nos rodea. Pero luego de eso les acompaña y les da una linda misión, le dice, ahora es tarea, el trabajo suyo es, vayan y cuéntenle a todas las personas. Y dice que ese trabajo tendría un fruto, porque dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, sería condenado. Todos tendremos la oportunidad de conocer, de tomar decisiones en cuanto a Jesús. Aparece entonces a María Magdalena, como les mencionamos, ella lo hace saber, pero no creen. Aparece a dos discípulos en el camino, ellos lo comunican, tampoco lo creen. Los 11, mira, sé que Dios hace cosas maravillosas y a veces nos cuesta creerlas. A veces escuchamos de los milagros de Dios y a algunos les cuesta creer, pero créeme que Jesús está deseoso de hacer grandes cosas en tu vida y está presente siempre, a todo momento, a tu lado, para cumplir la misión que nos ha dejado de anunciar a otros estas verdades maravillosas que están en la palabra de Dios. Marcos 16:16 nos dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí nos habla de un poder y milagros que nos van a acompañar para cumplir la misión. Dice que acompañado de la palabra había algunas señales con las que Jesús confirmaba que ellos eran sus discípulos y sus seguidores. Siempre que vamos en el nombre de Jesús, Él hace milagros. No somos nosotros, es Él. Y ese poder nos acompaña hoy para llevar este lindo mensaje a las personas que lo necesitan escuchar. Ahora, continuando con esta lección, Marcos capítulo 16, versículo 19 nos decía, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se habla y se manifiesta entonces que al final de todo eso, ese Jesús de quien se burlaban, diciéndole Rey pero en burla, Señor en burla, ellos ven cómo es exaltado a lo sumo, asciende al cielo y entonces ocupa su lugar a la diestra de Dios, en el gobierno del universo. Y cuando ellos van a la misión, Marcos 16:20 es el último versículo de esta lección, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Donde tú vayas, Dios te va a acompañar. Ve sin miedo, utiliza tu influencia, tus talentos, tus recursos, tus plataformas digitales para contarle a otros que Cristo les ama y que así como resucitó de los muertos, tiene la esperanza de vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Así que terminamos resumiendo esta lección diciendo lo siguiente. Cristo y sus discípulos guardaron el sábado y se nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, a observar el día sábado como día de reposo. No hay sustento bíblico para un cambio del sábado al domingo. Cristo resucitó y hay abundante evidencia de esto. Ahora, en medio del dolor, Cristo aparece y la esperanza en el corazón de los discípulos y de los quienes lo ven es renovada. Aunque algunos no crean, quienes lo han visto se sienten nuevamente fortalecidos e inspirados por Jesús. Y a pesar de la incredulidad, Cristo confirmó el ministerio de sus discípulos. No los rechazó por haber en algún momento dudado. Habló con ellos, pero confirmó su ministerio. Les dio una nueva oportunidad. Esa oportunidad es para ti y para mí. Si por algún momento le hemos fallado a Dios, si estamos escuchando esto, es porque todavía tiene planes para nosotros. Ahora se nos da una misión y también un poder para cumplirla. Vayamos sin miedo, sin temor, porque Él cumplirá su promesa de estar con nosotros y de que esos milagros que prometió que acompañaría a los discípulos también nos van a acompañar a nosotros. Cristo ha sido exaltado en el cielo, pronto regresará y no estamos solos para cumplir la misión. Dios te bendiga inmensamente en todo lo que hagas y permíteme orar por ti. Bendito Dios, gracias por esta linda temática, Señor. Gracias por el libro de Marcos que nos presenta de principio a fin un Jesús que vino a cumplir una misión. Que siguiendo su ejemplo podamos cumplir la misión que nos has dado. Bendice a cada persona que ha visto y escuchado este contenido. Abrázales con tu amor, pues lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos muy próximo en un próximo capítulo de Lección de Esperanza, comenzando la nueva lección o el nuevo trimestre de nuestra lección de escuela sabática. Un abrazo para todos.